Bien, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a la comunidad universitaria con posterioridad el contenido de la sesión. Se recomienda a los asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de participantes. Queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde, Mujeres de Ciencia. A priori, ante todo, agradeceros a Paqui y a Lidia vuestra participación esta tarde. Carlos, bienvenido. Por favor, desactiva la cámara si no te importa. Os cuento básicamente, esta iniciativa forma parte de Trayectoria Científica, que es una iniciativa de la Universidad de Granada que puso hace ya algunos años en circulación y que desarrollan de manera conjunta el Vicerrectorado de Igualdad y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de Patrimonio de nuestra universidad y que afecta también a los campus de Melilla y de Ceuta. Dentro de estas actividades que se vienen desarrollando desde el día 11, que fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y que tiene continuación hasta el día de mañana, día 26, lo que se viene haciendo en todos los campus de la universidad, en estas 3 ciudades que forman parte de la Universidad de Granada, es que las mujeres científicas que formamos parte de ellas, en la presentación de nuestras asignaturas, ya sean de máster o sea del segundo semestre, dedicamos 10-15 minutos al principio de la sesión para explicar un poco nuestra trayectoria científica al alumnado. Lo que pretendemos es visibilizar nuestra trayectoria y que los alumnos nos vean más allá de la docencia y intentar pues, que las acciones que nosotros desarrollamos a nivel de investigación pues, se conozcan y que si eso contribuye a que los alumnos se despierten ellos pues, ese gusanillo de la ciencia, pues bienvenido sea. Se trata de visibilizarnos nada más. En ese sentido, Antonio Lasanta, mi compañero, que forma parte del Departamento de Álgebra del campus de Ceuta, me propuso una actividad diferente, puesto que al fin y al cabo esta acción de trayectoria científica se circunscribe únicamente a la Universidad de Granada y queda como algo interno que no tiene mayor recorrido más allá de las puertas de nuestro aula. Entonces, Antonio Lasanta me propuso que, ¿por qué no?, abríamos esa iniciativa de trayectoria científica hacia el exterior e invitábamos a científicas de renombre en los diferentes campos para que nos dieran una charla o que nos orientaran sobre su trayectoria y que así escucháramos pues, otros recorridos y otras experiencias en este sentido. Así que nosotros lo vimos con muy buenos ojos y lo que hemos hecho ha sido crear esta sala, que es Mujeres de Ciencia, que a priori es la primera edición, pero que ya he quedado con Antonio en que es una edición que va a tener su recorrido en los años posteriores y ya tenemos a las 2 ponentes del año que viene, que están aquí entre nosotros. Y bueno, en esta sesión pues contamos con 2 investigadoras de renombre y de altura. Os doy las gracias en nombre de la Universidad de Granada por participar en esta iniciativa y, por supuesto, que vuestras voces y vuestra carrera llegue al campus de Ceuta. Para nosotros es un placer escucharos esta tarde. Doy paso a mi compañero Antonio Lasanta para que continúe. Gracias. Bueno, pues yo me uno a los agradecimientos de Guadalupe, obviamente, estoy hablando así, porque había cedido a participar, ¿vale?, en esta actividad, que en principio era, como sabéis, como más familiar, pero bueno, se ha ido extendiendo y se ve que ha tenido bastante interés. Al final os he liado bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasó el Día de la Mujer en la Ciencia, pensé yo, me vino a la cabeza, joder, para amigas investigadoras tengo yo y un montón, y además son tela de buena. ¿Por qué no organizamos charlas y que encuentren sus experiencias, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte que no es recíproco, ¿no? O sea, no es recíproco hacia ellas. O sea, yo tengo la suerte que ya sean mis amigas, pero ellas tienen la mala suerte de que yo soy su amigo, ¿no? Entonces las he liado, como se suele decir. Y claro,
tengo varias amigas que son científicas, las que están por aquí yo creo que todas, ¿vale? O casi todas, y en particular pensé en dos, pensé en Paqui y en Lidia. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Primero, Paqui me vino a la cabeza porque ella es física teórica y además es física teórica experimental, ¿vale? Entonces ella ha hecho su vida, digamos, en la academia, una carrera, entre comillas, más habitual, ¿no? Es trabajar en la academia, hacer tu tesis, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me llamaba la atención, que yo siempre he tenido la idea, es que la física experimental, en concreto de partículas, yo siempre la he visto como un mundo de hombres, digamos. Ahora ella contará su experiencia. Y por otra parte, también se me ocurrió Lidia, porque Lidia ha hecho una carrera muy particular, digamos, científica o menos habitual, que es que ella empezó en la academia, lo que es la universidad o instituto científico, después estuvo ya en algo más privado, como era un hospital, y finalmente ha acabado en una empresa farmacéutica, ¿vale? Siempre haciendo ciencia. Entonces, pensé en estas dos ideas, digo, mira, pues sería bueno conocer la experiencia de ambas, porque esta charla o este coloquio se trata no de hablar de ciencia en sí, sino de la trayectoria y de las experiencias vitales de estas dos científicas, ¿vale? Entonces, bueno, por presentar un poco ambas, ¿vale? Paqui realizó su licenciatura de física en la Universidad de Granada, también hizo allí el máster, después hizo su doctorado en el Instituto de Física de Cantabria, también ha tenido, bueno, mixto entre institutos de física de Cantabria, el CERN y la Universidad de Barcelona era, me parece, ¿no? El Centro Nacional de Microelectrónica. El Centro Nacional de Microelectrónica, pero vamos, ella básicamente estaba todo el día de viaje, o sea que en su tesis, ¿vale? Y después ya ha conseguido una posición en la que lleva bastante tiempo, que es en la Universidad de Manchester, trabajando en concreto, que ahora ya contaré los detalles, en el experimento ATLAS, ¿vale? Que es un experimento que forma parte de la infraestructura del acelerador de partículas del CERN. Y, por otra parte, está Lidia, que Lidia hizo bioquímica en la Universidad de Granada, posteriormente hizo allí el máster y se trasladó a Barcelona a un instituto que tengo aquí apuntado el nombre, que no se me olvide, porque lo apunté, se trasladó a el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Belviche, ¿verdad? Lo apunté el otro día para que no se me olvidara, ¿vale? Después de este instituto, donde, es que no era fácil, donde hizo la tesis, ella se trasladó a Nueva York y estuvo 2 años y medio en el Weill Cornell Hospital, que es el hospital que está en la ciudad de Nueva York de la Universidad de Cornell, ¿vale? Donde fue coordinadora de investigación de ensayos clínicos y ensayos clínicos de oncología. Y posteriormente se trasladó a Ámsterdam y allí empezó a trabajar en una farmacéutica de las más grandes del mundo, ¿vale? La sección de vacunas de una empresa farmacéutica muy grande que es Johnson & Johnson. Ella en particular trabaja en Janssen y allí es coordinadora de desarrollo de vacunas. De hecho, ella, como estaba en el anuncio, ¿vale? Ha estado trabajando y todavía sigue trabajando, en particular en la vacuna del COVID, ¿vale? Que ahora todo el mundo entiende de vacuna, ¿vale? Hoy día ahora todo el mundo entiende de vacuna, de anticuerpos, de inmunología, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, reiterar mi agradecimiento y comentar un poco cómo es la estructura de este coloquio. Primero, empezará Paqui y después continuará Lidia, cada una como en unos 15-20 minutos más o menos, nos comentarán su experiencia científica, es decir, experiencias que no están en los libros, que son experiencias de vida, ¿vale? Que son experiencias de vida y carreras investigadoras vividas por mujeres, ¿vale? Que han tenido su trayectoria científica en un mundo que hasta ahora, pues, siempre ha sido tradicionalmente de hombres, ¿vale? Y después de esas dos secciones de 20 minutos, ¿vale? Se abrirá un turno de preguntas, un turno de coloquio. Lo que yo os propongo es que mientras estén hablando o cuando acabe, las preguntas que tengáis no las hagáis de voz, ¿vale? Me las vayáis escribiendo en el chat que hay habilitado aquí a la derecha, ¿vale? Las vais escribiendo, yo las voy anotando y cuando acabe o cuando acaben sus presentaciones, pues yo se las iré transmitiendo a ellas. Y nada, pues les doy paso a Paqui primero y después continuará Lidia y vuelvo a daros las gracias, ¿vale? Por haber querido estar con nosotros.
Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Y veis las transparencias, ¿de acuerdo? También. A ver, voy a darle al pause. Bueno, primero daros las gracias por montar esto. Creo que cualquier oportunidad que se dé para que se conozca un poco sobre la carrera científica es siempre bien recibida y bueno, gracias por montar esto, aunque como bien dicen nos has liado. Pero bueno, está muy bien y bueno, espero que os guste la historia de mi vida, básicamente, porque es lo que Antonio nos ha pedido que contemos. Como una niña de la huerta murciana termina construyendo uno de los experimentos más maravillosos, grandes y sofisticados que hay en el campo de la física de partículas en el mundo. Entonces va a tratar un poquito de esto. Como cualquier historia personal, es única, o sea, cada persona tiene su historia, o sea, de esto no se puede sacar ninguna generalización. Y un poco de eso se trata, ¿no? De visibilizar también la diversidad. ¿Cómo empieza la vocación científica que yo creo que todas las personas llevamos dentro, ¿no? Todos empezamos preguntándonos el porqué de las cosas a edades muy, muy tempranas y eso, pues, en algunas personas se nos queda, o sea, no se nos va. O sea, seguimos con esa curiosidad, seguimos mirando hacia todas las cosas que vemos, observándolas y haciéndonos preguntas. Esto es algo que empieza desde la infancia. Luego llegas ya a la primaria y a la secundaria y en nuestro caso, en mi caso personal, dando cuenta de que conforme tienes más respuestas, tienes más preguntas nuevas. Entonces, vas como que engancha, ¿no? Como que te genera más y más curiosidad. Esto hizo porque yo creo que ya con 14 años ya supiera que quería estudiar física, que física era lo que respondía mejor las preguntas que yo tenía y pues lo tuve bien claro desde bien pequeña. Estudié en la Universidad de Granada la licenciatura, uno de esos años los pasé de Erasmus en Austria y ya bastante tarde en la carrera descubrí el campo de la física de partículas. Yo cuando entré en física entré más bien preguntándome por cosas más, o sea, cosas del universo, pero más tirando hacia lo que era la astrofísica, la astronomía, los planetas, el universo, el ser astronauta. Recuerdo cuando conocí a Pedro Duque en un evento ahí en el Parque de las Ciencias de Granada, por ejemplo, que me hizo muchísima ilusión. Pero luego llegué a cuarto de carrera y conocí la física de partículas de mano del profesor Antonio Bueno y me gustó mucho y pude tener mi primera experiencia investigadora, que fue en la caracterización de fotomultiplicadores para la detección de materia oscura. Lo que son los fotomultiplicadores son unos aparatos, así como este, que suele tener como unos entre 10 y 20 centímetros de diámetro, y en lo que consistía mi primera experiencia investigadora era en caracterizar o en saber cómo funcionaban estos aparatos, pero en una aplicación muy particular, que era la búsqueda de materia oscura. Entonces, lo que motivaba esta investigación era el hecho de que cuando una partícula de materia oscura interacciona con un medio, en este caso se trataba de argón líquido, excitaba los átomos de ese medio y al desexcitarse emitía luz. Y estos fotomultiplicadores son capaces de detectar señales de luz muy pequeñas. Entonces, este fue mi primer contacto con la física de partículas experimental. Y me gustó muchísimo y es la razón, o una de las razones por la que estoy donde estoy ahora mismo. Me gustaría aquí recalcar también que no todo es esfuerzo, o sea, todo requiere esfuerzo, pero no es lo único. O sea, hubo ciertas circunstancias que me ayudaron a estar donde estoy, ¿no? Por ejemplo, y que yo creo que son necesarias para iniciar cualquier carrera investigadora. Tiene que haber una voluntad por las dos partes, o sea, por la parte institucional y por la parte del individuo, de la individua, como en mi caso. ¿Cómo fue esto? Pues yo recuerdo que Antonio Bueno sacó 2 contratos de trabajo en la universidad, los ofreció a todos los alumnos de su asignatura y estaba público, era una oferta pública, por si alguien quería trabajar con él. Yo estaba interesada, fui a hablar con él y le conté mis inquietudes, porque realmente lo que él ofrecía eran contratos más dedicados al tema de simulación que al tema experimental, que era lo que a mí me gustaba.
Entonces yo recuerdo ir a él y decirle expresamente que estaba muy interesada en, en trabajar con ellos, pero que me interesaba más la parte de hacer cositas con las manos, de hacer hardware, de trabajar con instrumentación. Entonces, ahí hubo una iniciativa por mi parte, o sea, tiene que haber una voluntad y una voluntad explícita. Antonio, ¿qué hizo por su parte? Pues en ese momento no había recursos económicos, entonces me dijo, mira, yo ahora mismo no te puedo ofrecer nada, no tengo, lo que hemos ofertado es esto. Entonces, a las semanas o al mes, no recuerdo exactamente cuándo, pues se volvió a ofertar un contrato de trabajo, esta vez más enfocado en la parte experimental, en la búsqueda de materia oscura, al cual pues yo apliqué o rellené mi solicitud, etcétera, y conseguí ese trabajo. Entonces, es importante que haya recursos económicos también. Y luego, por supuesto, tiene que haber una motivación, o sea, tenemos que querer todas las partes, o sea, el grupo que me acoge cuando no tiene experiencia cero, y tiene que haber motivación también por mi parte. ¿Cuál era mi motivación? Que rechacé una beca Séneca que me dieron ese año para irme a estudiar a Tenerife. Entonces, una vez que tuve mi primera oportunidad laboral, todo lo demás fue esfuerzo, trabajo y estudio continuo, porque esa tenía que ser mi carta de presentación en el futuro, porque mis notas no eran nada extraordinarias y la competitividad que hay en ciencia, junto con las pocas oportunidades o recursos que hay, pues hace que tengas que, en mi caso, tenía que focalizar mi presentación al futuro respaldada por mi trabajo. Continué en Granada, hice el máster de métodos y técnicas avanzadas en física en la Universidad de Granada y seguí trabajando, esta vez también caracterizando fotomultiplicadores, pero con una aplicación distinta, que era la observación de rayos cósmicos. ¿En qué consistía esto? Pues esto es en el observatorio Pierre Oyer, que es un experimento que está en La Pampa, Argentina. Entonces, lo que trata es de detectar unas partículas que nos llegan del espacio y que interaccionan con moléculas y átomos que hay en la atmósfera y producen cascadas de otras partículas. Estas cascadas podemos detectarlas. ¿Y cómo las detectamos? Pues en superficie, con lo que aquí son unos tanques que tienen agua, y cuando esas partículas llegan a esos tanques también emiten luz, que se detectan con fotomultiplicadores también grandes, como los que os he enseñado antes. Entonces, seguí otro año trabajando con este tipo de detectores, caracterizándolos. En este caso, caractericé la respuesta del aparato dependiendo del ángulo de incidencia de la luz en la superficie del mismo. Aquí es cuando empezaron a aparecer ya, ¿cómo se dice?, barreras o inconvenientes, porque yo no tenía nota suficiente para optar a una beca de FPU. Entonces, y en Granada, en el grupo de Granada, no había fondos para que yo hiciera un doctorado allí. Y yo sí que tenía clarísimo que quería hacer una tesis. Quería dedicar a la investigación el resto de mi vida. Entonces, lo que tuve que hacer era tirar del trabajo que yo había hecho ya en el grupo de Antonio Bueno y solicitar varias becas FPI, donde se valora más la experiencia o el currículum que tienes que la nota, o al menos se valora de otra forma. La nota no es una exclusión para optar a estas becas. Tuve la suerte, tuve la orientación de Antonio y lo que hice fue tuve la oportunidad de elegir entre 3 diferentes proyectos. Elegirme a trabajar al Instituto de Física de Cantabria, aunque yo estaba muy a gusto en Granada, o sea, eso es otro sacrificio que tuve que hacer, pues no tenía oportunidades de seguir en Granada, me tuve que ir a Cantabria. Y realicé mi tesis doctoral en detectores de silicio para experimentos en colisionadores. Y entonces, para explicaros un poquito en qué consistió el resto de mi carrera y en lo que estoy ahora, tengo que hablaros de lo que es el CERN. Bueno, pues el CERN es el laboratorio europeo para la investigación nuclear. Es un laboratorio que nació en Europa en plena posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y fue el primer ejemplo de colaboración internacional después de esta. O sea, estaba Europa dividida y se unió con un fin común, que era el conocimiento científico y desarrollar un proyecto común. Su misión, tal y como el CERN la define, es proporcionar aceleradores de partículas que permiten investigar el horizonte del conocimiento humano
es llevar a cabo investigación de primera línea e unir a personas de todo el mundo para ampliar las fronteras de la ciencia y de la tecnología por un bien común. Esto es cómo se define a sí mismo esta institución. ¿Qué es para mí el CERN? Pues para mí el CERN es un lugar construido con el esfuerzo de todas las ciudadanías de los países que lo integran, que ahora mismo consiste de 23 países miembros, más 3 países que son observadores, más 60 países asociados. En este lugar trabajan alrededor de 19.000 personas, científicas, ingenieras y técnicas, por el afán de responder preguntas fundamentales, simplemente. Y en el camino para responder esas preguntas se desarrolla una cantidad ingente de tecnología que contribuye al bienestar general de la sociedad. ¿Qué hay allí? Pues como ya ha mencionado Antonio, está el Gran Colisionador de Hadrones, o el LHC. El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud, que está en la frontera franco-suiza, muy cerca de Ginebra, y que acelera protones e iones a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y los hace colisionar en diferentes puntos. En cada uno de esos puntos hay un experimento. Aquí está CMS, aquí está ALICE, aquí está ATLAS y LHCb. Yo os voy a hablar de los 2 en los que yo he trabajado. Yo he trabajado para el experimento CMS durante mi doctorado y ahora estoy trabajando para el experimento ATLAS. Estos 2 son los más grandes y los que se dedican a física del descubrimiento, a física fundamental. Pero en el CERN, como os he puesto aquí en la lista, hay muchísimos otros experimentos que hacen muchísimas otras clases de física. Solo por si alguien, por ejemplo, antimateria es muy famoso, también el experimento que está en la Estación Espacial Internacional, AMS, y luego hay otros que también hacen otro tipo de física menos famosa, pero también muy importante. ¿Cómo son esos experimentos? Muy grandes. Estas son fotos que yo hice hace justamente un año, que tuve la oportunidad de que cuando estuve yo en el CERN, el experimento ATLAS estaba abierto. Esto no es algo que pase muy a menudo. Normalmente bajas a verlo porque están a 100 metros bajo tierra, pero no están abiertos. Entonces no ves mucho, pero tuve mucha suerte y estaba abierto porque estaban haciendo mejoras en el detector. Y es enorme. Es un detector gigante. Estos experimentos tienen una estructura... aquí tenéis, para que os hagáis una mejor idea de la escala, este es el experimento ATLAS, que son 25 metros de altura y unos 44 de largo, y este es el experimento CMS, 15 por 21 de largo. Si os fijáis, aquí hay una personita y aquí tenemos 2 personitas y un Tyrannosaurus Rex. O sea, para que veáis el tamaño de este experimento. Todos estos experimentos tienen un funcionamiento parecido, tienen una estructura de capas. Si cogemos una rodaja de ellos, como una tarta, lo que podemos ver es cómo funcionan. O sea, realmente lo que ocurre en la zona más interna del experimento es donde chocan, colisionan las partículas y de esa colisión salen muchísimas más. Entonces nosotros tenemos que crear una tecnología o unos detectores que nos digan qué es lo que está pasando ahí dentro. Entonces, dependiendo de qué partículas se traten, las podemos identificar por dónde dejan la señal y cómo es la señal que dejan a lo largo del detector. También cuentan todos estos experimentos con un imán que lo que hace es curvar la trayectoria de las partículas cargadas, de tal forma que eso nos ayuda a identificar las partículas y a su vez también nos ayuda a saber la energía que tienen. Con lo cual, con estas máquinas gigantes, lo que podemos hacer es reconstruir qué es lo que ha salido de esas colisiones. Y mi carrera se ha basado en el desarrollo de las tecnologías que están más cerquita del punto de interacción, que es un punto donde hay muchísima radiación y donde se necesita también mucha resolución para ser capaz de resolver partículas que están muy cerca, trayectorias de partículas que están muy cerca. Y esto fue la base de mi doctorado. Yo hice mi doctorado en I+D en detectores de silicio para futuros colisionadores en Santander
Y trabajé en dos tipos de tecnologías. Uno son los detectores de microtiras de silicio que eran sensibles a dos coordenadas en la posición de la partícula, que esto no es algo muy común en sensores de microtiras. Y la otra parte de mi tesis se basó en investigación en detectores de píxeles 3D, que van a ser utilizados en el experimento CMS y que eran muy novedosos en la época. Ahora ya van a ser mucho más comunes. Durante mi doctorado, como ha dicho Antonio, tuve la oportunidad de viajar y trabajar con los mejores en este campo. Estuve trabajando en el Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona con Giulio Pellegrini. En el CERN estuve trabajando bajo la supervisión de Michael Moll, otro de los grandes de detectores de silicio, y en Suiza con Tilman Roe en el Paul Scherrer Institute. Este instituto es un instituto suizo que está en la parte norte y ya cerquita de Zúrich. Esta tesis a mí me abrió la puerta al trabajo que tengo ahora mismo en la Universidad de Manchester y que ya me lleva los últimos 6 años, bueno, casi 7, de mi carrera. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, va a mejorar, va a hacerse mejor y va a convertirse en lo que se va a llamar el Gran Colisionador de Hadrones de alta luminosidad. Entonces, lo que significa de alta luminosidad es que va a haber muchas más colisiones por unidad de tiempo y por unidad de superficie. O sea, los haces de partículas van a ser mucho más densos, entonces van a pasar muchas más cosas. Y los experimentos que rodean la zona de colisión tienen que usar materiales que sean mejores, más resistentes a la radiación, tienen que utilizar instrumentos que tengan mejor precisión y resolución y tienen que además tener mucha mayor capacidad de transmitir, almacenar y computar datos. Y luego, otra de las características es que la parte más interna del detector va a tener que trabajar a menos 35 grados bajo cero. Entonces, a partir de ahora, me voy a olvidar del resto del experimento Atlas y os voy a hablar solo de esta parte de aquí, de que es el trazador interno de Atlas, el Inner Tracker, que es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una de estas partes, a su vez, del Inner Tracker, en una colaboración británica y la otra la va a construir una colaboración italiana. Las dos partes tienen que ser idénticas, por lo cual ni esta es totalmente británica ni esta es totalmente italiana. Lo que hemos hecho ha sido distribuir el trabajo y entonces colaboramos juntos el consorcio de instituciones británicas con el consorcio de instituciones italianas para al final entregar 2 MCAPs de píxeles a la nueva versión del detector Atlas mejorado. La estructura que va a tener cada una de estas partes es a su vez otra estructura de capas, otra estructura de cebolla y tiene 3 capas de detectores de silicio. Cada uno de estos cuadraditos verdes son de unos 4 por 4 centímetros para que os hagáis un poquito la idea de la escala. Y ¿en qué estoy trabajando yo directamente dentro de este proyecto tan enorme? Pues lo que yo hago ahora mismo, yo estoy ocupándome de la fabricación de las estructuras de soporte que van a soportar la parte activa del detector, que son los detectores de silicio. Para hacer esto, ¿qué es lo que hago? Pues superviso y coordino un equipo multidisciplinar internacional de alrededor de 30 personas, que incluye ingenieros e ingenieras, técnicos y técnicas o en mecánica o en electrónica o en informática, físicos y físicas y estudiantes, todos para la investigación, trabajamos juntos para la investigación y desarrollo de estas estructuras. Soy responsable de crear y definir los protocolos de control de calidad para las mismas, coordino a las personas encargadas del diseño de la interfaz electrónica entre los módulos de silicio, estos son solo emuladores, no son módulos reales, entre esos módulos y los cables que van a transportar las señales hasta afuera. Soy también la responsable de que no haya ningún cabo suelto que pueda generar un ruido durante la operación del detector que contamine la señal. Cogestiono recursos y establezco prioridades dentro del proyecto y además soy miembro desde enero de este año del Speakers Committee. ¿Qué significa esto? Porque soy de las personas que decide qué resultados se presentan como
dónde y por quién. O sea, y esto es uno de los últimos logros que he tenido dentro de este proyecto. ¿Qué es lo que haré en el futuro? Bueno, pues eso es como jugar a ser adivina. Pero bueno, en el corto o medio plazo lo tengo más o menos claro. Lo que estamos ahora es terminando la fase de desarrollo de todo lo que va a ser esta parte del detector Atlas y empezaremos la producción en cuanto empiece 2022. Todo esto sí, los tiempos con el COVID no nos lo permiten. Vamos a fabricar un detector, vamos a transportarlo al CERN, vamos a integrarlo dentro de un detector más grande que a su vez será integrado dentro de Atlas. Luego tendremos que probar que todo funciona y cruzar los dedos, porque es un proyecto gigante. Somos alrededor de 700 personas trabajando solo en lo que es el trazador interno del experimento Atlas. En el medio plazo, pues bueno, cuando acabemos con esto, quién sabe, ya he estado en CMS, he trabajado para CMS y para Atlas, pero aún no he trabajado para el LHCb o para ALICE, que también tienen tecnologías que son muy interesantes. Y en el largo plazo, no sé si habéis oído hablar de esto, pero hay planes para construir un acelerador que sea muchísimo más grande, de unos 100 kilómetros de longitud, que será alimentado con partículas del que ahora tenemos, del Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, esto requerirá muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísima investigación también y desarrollo. Así que, bueno, pues quién sabe, todo está por ver. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias a los organizadores por hacer esto y bueno, si necesitáis referentes mujeres en la física de partículas, ya somos muchas, y comparto algunas de mis referentes con vosotras. Hay muchas de ellas que son españolas, son todas aquellas que tienen una estrellita. Todas estas, además, siguen todavía contribuyendo a la física de partículas experimental y estas pues son algunos de los grandes nombres de este campo que no podía dejar de nombrar. Quiero decir, hay muchas mujeres en ciencia, solo hay que dejarlas hablar, escucharlas y aquí están. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui. Ahora es cuando no se me ha oído nada. Sí, interesantísimo. Bueno, damos paso a Lidia a continuación y al final hacemos el debate. Os recuerdo que las preguntas que tengáis que hacer las ponéis por favor en el foro para que luego mi compañero Antonio Lasanta las vaya transmitiendo y por favor os recuerdo que las cámaras tienen que estar desactivadas en todo momento. José Gutiérrez, por favor, si puedes quitar la cámara, lo agradecemos. Cuando quieras, Lidia. Gracias. No se oye. Lidia, ¿me oye? Sí, José, estoy. José, ¿puedes apagar la cámara, por favor? Antonio. Bueno, Lidia, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Vale, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla ahora. Vale, imagino que ahora todos podréis ver mi pantalla. Creo que se está cargando. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, ante todo, pues muchas gracias, Antonio, Guadalupe, por la organización y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes ahora mismo en estas charlas coloquios. Creo que es una buena iniciativa y como bien han comentado tanto Antonio como Guadalupe, pues habrá más sesiones, así que esperemos ver a muchas más mujeres haciendo gran ciencia de excelencia. Pues como bien han comentado antes, mi nombre es Lidia Román. Y bueno, yo os presento una visión un poco diferente a la que ha presentado Paqui, en el sentido en el que os voy a presentar una carrera científica que está más orientada a la biomedicina y concretamente en mi caso, como no he seguido una línea tradicional de la carrera científica, sino que de la academia pasé a la industria. Entonces también quiero compartir con vosotros
la historia, ¿no?, de mi vida. Así que os dejo con Un microscopio en la mochila, historia de una científica nómada. Y no puedo ahora. Como resumen, estos son los puntos que más o menos voy a tocar en la presentación. En un primer capítulo hablaré sobre la vida universitaria y los primeros pasos en la investigación científica. A continuación me centraré un poco en el tema del doctorado y toma de decisiones importantes en mi vida. A continuación, un nuevo continente y nuevas oportunidades. En un cuarto punto hablaré de Europa y la conquista de la COVID-19 y finalmente hacia el futuro y más allá. El comienzo. Pues como toda buena historia, pues tiene un comienzo y para ello, en mi caso, nos tendremos que trasladar hacia el sur de España, concretamente a Algeciras. Yo nací y crecí en Algeciras, a unos 14 kilómetros de Ceuta, para los que estéis allí en Ceuta. Como he dicho, yo nací y crecí allí, en un barrio normal, una familia trabajadora normal. Y bueno, en algún momento pues se empezó a activar en mí esa curiosidad por la ciencia. Pero ¿cuándo fue realmente cuando me entró esta curiosidad? Pues para ello nos tenemos que remontar al tiempo de instituto, bachillerato, un tiempo en el que empiezas a tomar tus primeras decisiones en la vida. Si vas a hacer un bachillerato, pues tienes que decidir entre hacer un bachillerato de ciencias, humanidades, artístico. En mi caso, en aquel entonces, pues yo ya sabía que quería hacer ciencia, y entonces pues elegí bachillerato de ciencia. La pregunta es, y esto me conecta con el siguiente punto que tengo aquí, ¿es una persona que siempre ha querido hacer ciencia? ¿Soy una apasional de la ciencia y duermo y respiro pensando en ciencia? La respuesta es no. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el tema vocación, porque hay un concepto generalizado en la población que asocia al científico como una persona súper pasional, que siempre ha tenido una vocación desde pequeñito para ser un gran científico. Pero yo quiero dar otra visión diferente, que la vocación no significa eso, la vocación tiene diferentes significados para diferentes personas. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hasta entraba en el instituto, pues no sabía qué iba a hacer con mi vida, básicamente. Sí que recuerdo que por épocas del instituto, me acuerdo que por aquel entonces en la televisión anunciaban que acababan de secuenciar el genoma humano y dije, wow, esto es muy interesante. Y entonces empezó a despertarse en mí un poco la ciencia, pero ya te digo, hasta entonces yo no pensaba en hacer ciencia y sin embargo me considero que soy una persona que con una carrera científica excelente. Entonces uno no necesita ser tan pasional para hacer una buena ciencia y ser un buen científico. Entonces, volviendo a la línea argumental, estaba en bachillerato, luego hice selectividad y luego pues decidí irme a la universidad a estudiar ciencia allí. Y me fui a la Universidad de Granada. ¿Por qué me fui a Granada? Bueno, pues por diferentes razones. Una razón importante es que la Universidad de Granada a nivel de docencia es muy buena, tiene programas docentes muy buenos y yo de hecho estudié allí bioquímica, ahora actualmente en programa de grado, pero en aquel entonces tenías que hacer 3 años de biología primero y luego 2 años de bioquímica. Como parte de mi formación, también disfruté de una beca Erasmus de intercambio universitario y estuve 1 año en Francia, lo cual me complementó muchísimo mi formación y una experiencia increíble y que recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Pero no solo a nivel docente, la Universidad de Granada es importante, sino a nivel de investigación es una universidad bastante buena, hay muy buenos grupos haciendo muy buena investigación y lo que es más importante, tiene un sistema de becas que permite hacer una pequeña investigación, normalmente en tu último año de carrera, y te permite unirte a un grupo de la universidad y entonces empezar a tener tus primeros pasos en la investigación. Y bueno, yo apliqué ese programa y conseguí una beca para trabajar en el Hospital San Cecilio en Granada y allí estuve trabajando en temas de radiología,
estudiando el efecto de la radiación en células de cáncer de mama. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho lo que estaba haciendo. Empezó a despertarse más la curiosidad en mí para trabajar en temas de investigación. Y de hecho, pues decidí, cuando terminé la carrera, decidí quedarme con ellos un tiempo más, porque este departamento tenía un programa de máster de radiología y decidí hacerlo con ellos para tener un conocimiento más profundo sobre eso. Y de hecho las cosas iban saliendo bien, estaba bastante contenta, yo con el grupo conmigo, y entonces decidí que quería continuar con la carrera científica y hacer el doctorado, que es el primer paso para iniciar la carrera científica. Y entonces pues dije, pues me gusta el laboratorio, lo que hacemos, pues me quiero quedar con vosotros. Entonces empecé a aplicar a becas para quedarme en el departamento, pero desafortunadamente pues no se dieron las cosas como estaban planeadas. Y esto es algo importante, algo que quiero puntualizar, y es que a veces en la vida no salen siempre las cosas como uno quiere, pero lo más importante es seguir para adelante. Y si esto no sale, pues abrirte a nuevas oportunidades, nuevas opciones de trabajo, nuevas cosas. Y cuanto antes nos abramos a eso, mejor. Entonces, en este caso, en vez de irme a casa a llorar, que bueno, sí que lloré un poco, pero no quise que aquello impidiese que yo fuera a desarrollar una carrera científica. Entonces decidí empezar a aplicar a becas a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, llegó el momento que empezaron a llamarme, a hacer entrevistas y finalmente pues acabé en la Universidad de Barcelona, concretamente en el Instituto Catalán de Oncología, donde tuve la oportunidad de hacer un doctorado, que normalmente pues son como unos 4 años aproximadamente. Y en este caso me centré más en la inmunología y en el desarrollo de células B o linfocitos, que son las células de nuestro organismo que nos protegen de las enfermedades. Y bueno, no solo a nivel de investigación hice bastantes progresos, sino que el doctorado también me permitió irme de conferencias a nivel nacional e internacional, también incluso publicar mis resultados en revistas científicas de gran impacto y de relevancia internacional. Entonces, todo esto me posicionaba como una persona que apuntaba maneras para hacer una buena investigadora, hacer una buena carrera de investigadora y ser una científica de excelencia. Y entonces, claro, cuando uno normalmente hace el doctorado, el siguiente paso en la carrera tradicional o clásica de la investigación es hacer un postdoctorado. Sin embargo, a medida que se acercaba a los últimos años de mi doctorado y empezaba a tener más discusiones con mi jefa, a medida que hablaba con ella me daba cuenta que realmente no era eso lo que yo quería hacer en mi vida. El hacer el postdoctorado no era mi estilo de trabajo. Me gustaba mucho la ciencia y quería seguir haciendo ciencia y de calidad, pero no realmente haciendo el postdoctorado. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo más aparte de eso? La respuesta es sí. Y digo esto porque me acuerdo cuando tuve la charla con mi jefa que me dijo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacerte unas posiciones? Es como, no. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer. Eso es simplemente una salida más. Y hay muchas opciones que puedes hacer. El problema es que no se te va a presentar en bandeja, en plan, si no quieres hacer un postdoc, puedes hacer tal, no se te va a presentar en bandeja, es algo que tienes que trabajar y algo que tienes que buscar activamente. Entonces, pues, después de meditarlo varias veces, decidí liarme la manta a la cabeza, dije, me abro nuevas oportunidades. Con este doctorado que he hecho, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios, se me abre Europa y el mundo, así que me voy. Así que decidí hacer las maletas, coger un avión y llegué a Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Nueva York, nuevo continente, nuevas oportunidades. En este momento me fui aquí con mi pareja y decidimos irnos a Nueva York porque lo primero, a lo largo de la vida, y que es una lección que se aprende, ¿no? Pues en algún momento de tu vida puedes tener alguna pareja y queréis decidir iros a otro sitio. Entonces, siempre es muy recomendable elegir un sitio donde haya oportunidades de trabajo para los dos. Entonces, en nuestro caso, Nueva York era un sitio que
tenía muchas oportunidades de trabajo, muy buen sitio para los dos y decidimos irnos para allá. Algo muy importante que hay que saber respecto a Estados Unidos en este caso, y es el tema de visado. En Estados Unidos necesitas un visado para poder trabajar allí. Y el caso de Estados Unidos es bastante particular porque el sistema de visado es muy diferente al que tenemos en España, y de manera que un visado te va a permitir trabajar en una única cosa en particular. Por ejemplo, si trabajas en una cafetería, tienes tu visado para trabajar en cafetería, pero si luego quieres cambiarte y trabajar en un hospital, no puedes. Entonces tendrías que aplicar a otro visado que te permitiese trabajar en el hospital. Entonces, claro, es un proceso que lleva tiempo y además de esto, estás llegando a un nuevo continente, a un nuevo país. Y entonces, pues tienes que empezar a hablar con la gente y establecer un poco esta red de contactos para meterte un poco en el mundo, ¿no? En el mundillo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues me apunté, hice mucho voluntariado relacionado con ciencia. Aún recuerdo, como vemos aquí, el biobús, que es literalmente un autobús que en lugar de asientos tiene todo un laboratorio dentro, microscopios y un montón de material de laboratorio. Y básicamente ibas al colegio, ibas a los colegios, concertabas una cita y entonces pues los alumnos del colegio entraban en el autobús y entonces pues les explicabas un poquito de ciencia, cómo funcionan los microscopios y así acercarle la ciencia a los niños. Me pareció una experiencia increíble, pero lo más importante es que empecé a conocer gente en el biobús, gente que trabajaba en ciencia y en particular hubo una persona que formaba parte de la Sociedad de Leucemia y Linfomas allí en Nueva York y que era algo que ya era un tema más cercano a lo que yo había hecho. Y dije, pues esto es interesante, voy a empezar a ir con vosotros a ver qué tal. Y entonces, pues, después de ir a varias sesiones y tal, pues acabé organizando eventos como lo que vemos aquí, de la Sociedad del Linfoma y Leucemia para recaudar dinero, para la investigación. Bueno, me empecé a meter un poco más en el mundillo y esto también me permitió conocer más gente relacionada con leucemias, linfomas y algo más cercano a lo que yo estaba trabajando. Y hasta que finalmente pues conseguí entrar en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde estuve trabajando como coordinadora de investigación, más centrada en temas de oncología e inmunología. Y bueno, pues estuve allí unos cuantos años, una experiencia muy bonita, conocí un montón de gente, pero pasan los años y empiezo a notar que esto ya se me viene pequeño, que necesito dar un paso más en mi vida, ¿no? Entonces era el momento en el que tenía que empezar a buscar nuevas oportunidades y dar un paso más en mi carrera. Entonces, pues bueno, pues empezamos a buscar sitios y también estaba el tema de familia, queríamos estar un poco más cerca de la familia, no en España, pero quizás en Europa, en algún sitio, en alguna ciudad que tenga oportunidades, tanto para mi pareja como para mí. Y bueno, por ejemplo, estuvimos pensando en Londres y Reino Unido, pero por aquel entonces ya se estaba empezando a tramitar el Brexit y vimos que había cierta migración de empresas que se movían un poco más hacia Europa, o sea, diferentes países de Europa, entre ellos los Países Bajos. Así que, de nuevo, decidimos hacer las maletas y nos vamos a Europa, en concreto a los Países Bajos. ¿Por qué me vine a los Países Bajos? Bueno, pues evidentemente por ninguna de las cosas que pongo aquí, sino que me vine, como he comentado, por trabajo y por tener un trabajo en Europa. Y era un sitio pues, que tenía bastantes oportunidades a nivel de negocio, a nivel de ciencia y tecnología. Era un lugar muy bueno en el que pude desarrollar esta carrera. Pero de nuevo, estamos en un país nuevo, un país en el que pues, no conozco mucha gente, la gente no me conoce a mí, no conozco el sistema, entonces de nuevo tenía que trabajar en establecer una red de contactos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues yo lo que hice básicamente, empecé a conectar con gente que ya conocía, que estaba viviendo en los Países Bajos. También hay una red que se llama LinkedIn,
que es como una red social, pero a nivel profesional, donde la gente pone su currículum y entonces puedes contactar con unas personas y con otras. Luego también empecé a ir a jornadas de carrera de salidas profesionales y entonces empieza a conocer gente y entre ellos hay lo que se llaman los cazatalentos, que son gente que están contratadas por las empresas, que van buscando a gente, pues como vosotros, como yo, con cierta experiencia, ciertas cualidades. Y entonces, pues eso fue básicamente lo que me ocurrió a mí. Un cazatalentos vino a mí y me dijo, hey, tengo algo, una oferta de trabajo que quizás te interese. ¿Hablamos? Y básicamente, después de hablar con este cazatalentos y tener varias discusiones, pues acabé trabajando en Janssen, donde actualmente trabajo como coordinadora de proyectos de desarrollo de vacunas, donde hacemos mucha investigación y desarrollo y llevamos ensayos clínicos. Para poner un poco en contexto, Janssen es una empresa farmacéutica que forma parte del grupo de Johnson & Johnson y en particular yo estoy en Janssen Vaccines, que es la sección de Johnson & Johnson que se encarga del desarrollo de vacunas. Algo importante que quiero recalcar es que no simplemente nos dedicamos a producir la vacuna, o sea, tener el producto y ya está, sino que hay toda una investigación detrás y entonces es una empresa básicamente de investigación y desarrollo. En este caso de vacunas, cubriendo diferentes enfermedades, entre ellos el ébola, el SIDA, ahora el COVID, pero tenemos muchísimas más enfermedades respiratorias e infecciosas. Y entonces todas estas vacunas están en desarrollo. Lo más reciente, por ejemplo, es la vacuna del ébola, que el año pasado, en 2020, se nos concedió la licencia para usar la vacuna del ébola en casos de emergencia, concretamente en países de África, donde hubo este gran surgimiento de casos de ébola, en concreto el Congo, Sierra Leone, fueron los puntos principales que llevaron. Entonces, por ejemplo, en esos países ahora mismo se está usando la vacuna de Janssen. Y bueno, pues el siguiente paso, como ya todos sabéis ahora mismo, pues bueno, estamos esperando a tener nuestra reunión con la Agencia del Medicamento y finalmente, si todo va bien, crucemos los dedos, conseguir la licencia para uso temporal, para uso de emergencia, como es el caso de ahora de la pandemia que tenemos. Y bueno, y con todo esto simplemente quiero hacer un pequeño resumen y pequeños consejos que os quiero comentar y que he ido elaborando a lo largo de mi vida. Y, por ejemplo, los científicos son nómadas. Como científico tienes que estar abierto a oportunidades y no solo quedarte en un sitio, sino explorar nuevos sitios, ir para allá. En España y fuera hay muchos sitios buenísimos donde hacer investigación de primera calidad. Eso sí, va a implicar sacrificios y en algunos casos va a haber relaciones a distancia, no solo con tu pareja, sino con tu familia. Sin embargo, yo creo que lo que me compensa a mí en este caso, lo que puedo recalcar, es que tienes un mayor impacto profesional. Hay nuevas experiencias que son experiencias únicas que nadie te va a poder cambiar y condiciones laborales que como mínimo son diferentes a las de España, en muchos casos mejores, pero bueno, que en general yo creo que compensa bastante. Quiero también recalcar que la carrera científica no es lineal, o sea, no es hay que hacer primero el paso 1, luego el paso 2 y así, sino que la carrera científica se puede hacer de muchas maneras diferentes y ninguna es mejor o peor, se puede hacer ciencia de calidad siguiendo una ruta muy diferente y yo soy, por ejemplo, un ejemplo de eso y lo que quería transmitir. La investigación no es solo academia, como también he comentado, hay muchísimas opciones fuera y simplemente hay que explorarlas. Quizás no se dan en bandejas, pero se puede buscar y se puede hacer muy buena carrera fuera de la academia también. Ten siempre un plan B, es importante tener un plan B en la vida. A veces no siempre salen las cosas exactamente como uno quiere. Por ejemplo, yo quise quedarme en Granada y no pude. Pues en vez de cerrarme la habitación y ponerme a llorar, no, tiras para adelante, te coges la mochila y para adelante. Y seguro que salen oportunidades muy buenas. Y luego, como último punto, súper importantísimo, cuidad vuestra salud.
no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque la carrera científica es muy bonita, pero también tiene mucha presión y, y entonces pues no podemos dejar que eso nos afecte a nivel de salud. Entonces, muy importante cuidar vuestra salud siempre. Y nada, y con esto solo quiero cerrar con uno de los lemas de Janssen, que personalmente me gusta mucho, y que bueno, que seguiremos aquí creando un futuro donde las enfermedades forman parte del pasado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lidia. Impresionante tu trayectoria también. Le doy paso a Antonio Lasanta para que inicie el coloquio. Vale, ¿me escucháis? Sí. Vale, por aquí por el chat, pues bueno, tengo algunos comentarios, ¿no? Que impresionante, lo de las redes de contacto, que qué carreras más impresionantes tenéis. Y hay una preguntilla que me pregunta María Cristina Sánchez Prieto, que pregunta que si cuando te fuiste a Nueva York fue ya con un trabajo desde aquí o si lo encontraste allí, porque ha visto que no quería... Espera, Antonio, un momento, porque Lidia ha abandonado la... Ah, Bueno. está aquí, de vuelta, está aquí. Es que me había salido, que te había salido de la reunión. Sí, perdón. No, Vale. que está preguntando que si cuando te fuiste a Nueva York, te fuiste ya con un trabajo porque habías dejado claro que no querías postdoc, entonces, ¿cómo te fuiste a Nueva York? Pues no, la respuesta es que no tenía trabajo. En ese momento yo tenía pareja y el que sí estaba buscando, también era un momento en el que tenía que buscar trabajo y entonces yo no tenía, pero tenía claro que quería hacer otra cosa y que realmente lo que tenía que hacer es irme fuera. Entonces, pues después de discutir los dos qué hacemos y tal, pues decidimos irnos a Nueva York. Mi pareja encontró allí un trabajo, pero yo me fui igualmente y como he comentado, pues eso no tiene que frenarte en absoluto para nada. Lo único que eso, pues primero tienes que tramitar un poco el tema de visado y luego, pues sobre todo trabajar en red de contacto y empezar a hacer poco a poco esta red, esta conexión con diferentes personas y entonces empiezas a conocer gente del mundillo y quieras o no hablas con uno, el uno te lleva al otro y al final pues acabas encontrando oportunidades. Vale, Lidia, he sido yo, Cristina, la que te ha preguntado esto, que muchas gracias por tu charla. Me parece interesantísimo lo que propones, además el voluntariado para conocer gente y muy valiente y también un mensaje importante en el comunicar que no tiene por qué ser lineal, efectivamente, la carrera investigadora y que aún así no hay que rendirse, no hay que, en fin, que muchas gracias por tu mensaje y por tu charla. Por supuesto. Bueno, otra preguntilla, que está para las dos, que pregunta José Torrente, que pregunta que cómo de importante es la nota media en la carrera, que es una cosa de la que ha hablado Paqui. Bueno, si igual por alusiones empiezo yo, pues, hombre, evidentemente te hace la vida más fácil. Yo, por ejemplo, pues tuve que irme de Granada probablemente porque no tenía las notas suficientemente buenas. Entonces, no es algo que te vaya a estorbar nunca, tener buenas notas, pero luego, como he dicho, en mi caso, por ejemplo, eso me obligó a moverme y irme a otros sitios y hacer otras cosas. Es un poco, pues, el precio o el coste que tiene eso. También depende de dónde estés, lo que quieras hacer, la competencia que haya en ese preciso momento. Y no lo es todo, porque yo ya digo, no tuve notas extraordinarias, mi media no fue suficiente para optar a una FPU, pero y tuve que optar a FPI, pero claro, a costa de desplazarme. No lo es todo, se puede ser científica sin haber tenido un currículum académico brillante. Cuesta más y tienes que esforzarte igual al principio un poquito más para conseguir esa carta de presentación, que sea tu trabajo. Y es mi opinión, no sé, Lidia, tú si tienes alguna opinión. Sí, yo en general comparto lo que dices, Paqui. La nota no es fundamental, pero sí que ayuda porque, bueno, dependiendo del tipo de beca, porque sí que es verdad que tenemos que afortunadamente en España hay muchos sistemas de becas y también fuera, pues si alguien está considerando extranjero, pero aún así es un campo bastante competitivo.
Entonces, si además de tu currículum tienes una buena nota, entonces te va a posicionar por delante de otro grupo de gente. Entonces, no es lo fundamental, comparto lo mismo que ha dicho Paqui, pero sí que ayuda bastante. Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, si puedo ser. Puedo añadir una cosa sobre las notas y demás, porque yo tampoco tengo una nota brillante cuando hice la carrera y fue un hándicap importante dentro de España, pero yo toda mi carrera científica la he hecho fuera de España y fuera de España nos consideran genios porque tenemos siempre que tener esta competencia aquí entre todos para poder optar a una plaza, ya sea en la universidad o fuera de la academia. Pero en mi experiencia, cuando yo estaba en Europa, no miran tanto la nota, miran más la de predisposición y tus habilidades. Entonces, a mí nunca me ha faltado el trabajo y yo no tengo un expediente maravilloso a la hora. Yo soy bióloga, no tengo un expediente maravilloso. Se veían las asignaturas que me gustaban más por las notas, a ser clara. Sí. Y entonces yo puedo decir que si una quiere hacer un trabajo cualquiera, lo único que tiene que hacer es ponerse para eso, luchar y hacerlo, independientemente de los problemas que ya te vayan marcando las distintas nacionalidades o sociedades. Eso quería añadir, que es importante que nosotros sepamos quiénes somos, dónde estamos, lo que queremos y lo que tenemos. Ya está. Sí, eso, me alegro que hayas comentado esto porque es algo que yo también había visto porque, como he comentado, cuando estaba buscando becas de doctorado, estuve buscando en España, pero también fuera. Entonces, en España sí que es mucho más importante tu nota, o al menos complementaria a lo que puedas tener, pero en Europa sí que es verdad que se valora mucho más tu experiencia y qué sabes hacer y tus aptitudes, más que la nota, ¿no? Es así. Entonces, sí, coincido. Es un sistema distinto y se queda uno, pues, gratamente sorprendida, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es baremar tu historial científico porque un día hiciste un examen de ecología que te salió mejor o te salió peor. Es un error. Y entonces yo me sentí gratamente sorprendida por esta circunstancia, que no tenía unas notas muy buenas, pero nunca me hizo falta el trabajo y buenos trabajos además. Así que lo comparto con vosotras, compañeras. Gracias. Impresionante vuestras dos vidas científicas. Estoy aquí embobada. Vamos, que dije, voy a leer unas cosas, pero no he leído nada. Me he quedado ahí mirando vuestras presentaciones. Muy bien, felicidades. Os dejo seguir, que si no monopolizo. Gracias. Bueno, aquí hay una preguntilla de Rubén Vera, que os da también la enhorabuena por las presentaciones. Dice que por fortuna la proporción de mujeres y hombres en carreras científicas se está equilibrando, pero ¿qué iniciativas creéis que ayudarían a que las mujeres se animaran más a decantarse por estas carreras? ¿Y hasta qué punto es un hándicap ser mujer en el mundo de la investigación? No sé, ¿quieres comentar tú algo, Paqui? Si no, yo tengo algo que comentar. Yo creo que yo realmente, afortunadamente, en mi vida no me he encontrado con muchos problemas por ser mujer y desarrollar una carrera científica, pero sí que lo he visto en chicas cercanas a mí. Y yo creo que algo, por ejemplo, fundamental es el tema de maternidad, porque eso sí que es verdad que dependiendo del país en el que te encuentres y bueno, el instituto en sí muchas veces sí supone una barrera. Y quizá yo plantearía que la baja maternal no sea solo maternal, sino maternal y paternal, y que tanto el padre como la madre pues tenga opción de tener esa baja, criar a su hijo juntos y luego continuar con su carrera científica, que no suponga ningún impedimento. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso sería una medida importante. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Lidia, eso no solo en ciencia, creo que eso es común a cualquier carrera profesional, básicamente, que hay una desigualdad inherente al hecho de perder ese espacio en tu currículum que has estado dedicada a la familia o a los cuidados. Eso es fundamental. En cuanto a cómo fomentar, también yo creo que hay una parte muy importante social en cuanto a las niñas, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, creo que hay todavía se nos inculcan de pequeñas como que hay profesiones más de hombres, profesiones más de mujeres, no solo socialmente, sino también en los medios
O sea, esto está cambiando, claro, está cambiando lentamente. Es verdad que, por ejemplo, en mi campo, pues hay ahora mismo un ratio del 20%, yo creo, todavía, y ya conforme estás en estudiante de doctorado, primeros años de investigación, cuando ya te vas a cargos más de más responsabilidad, ese porcentaje pues empieza a topar con el techo de cristal y ya empiezan a caer mujeres de una forma figurada. Entonces eso creo que es importante que se visibilice primero a las mujeres que hay haciendo ciencia, que son muchas, hay muchísimas mujeres ya haciendo ciencia, pero no se les ve. Y eso es algo que esta iniciativa, por ejemplo, lucha contra eso, y eso es muy importante porque si eres una niña y ves mujeres que hacen cosas, pues ya te ves en ese escenario, ¿no? Puedes usarlas como un ejemplo. No tienes por qué hacer eso, pero en tu ideario empieza a entrar la imagen de que las mujeres pueden ser físicas y construir un detector de partículas, o que pueden desarrollar vacunas, o que pueden, por ejemplo, como esta chica, que no recuerdo el nombre, pues ser la directora del proyecto que ha llevado el Perseverance a Marte, ¿no? Que es la que ha gestionado esto. O sea, que hay muchas mujeres que existen, que hacen cosas que son muy importantes, pero que todavía no se les da la visibilidad que desde mi punto de vista se les debería dar. Luego, a lo largo de la carrera, pues sí, yo he visto muchas cosas, como ha dicho Lidia. Hay un artículo de la Universidad de Ohio, creo recordar, en el que hicieron un estudio, antropólogos y sociólogos, y decían cómo las mujeres iban cayendo de la carrera investigadora conforme iban ascendiendo, y muchas definían esa carrera como un terreno hostil hacia las mujeres, ¿no? Creo que queda mucho trabajo, creo que se está yendo en la buena dirección, mucho más despacio de lo que a mí me gustaría, pero ahí estamos, haciendo estas cositas para que nos vean mujeres y niñas, porque claro, las mujeres también pueden ser madres si deciden serlo, y transmitirle a sus hijas que sus hijas pueden ser lo que quieran, y pueden hacer lo que quieran con su vida, y eso también es muy importante, transmitirles ese mensaje. Bueno, de esto podría estar hablando horas, así que mejor. Bueno, o más preguntillas, ¿vale? Hay otra preguntilla. Carmen Gasco Galvez, ¿vale? Os da también la enhorabuena y os pregunta que en cuanto a pensiones, si se ha cotizado fuera de España y a su vez en distintos países, si después se está en tierra de nadie. Esa es una muy buena pregunta. Yo aquí es algo que nos preocupa mucho, imagino que a Lidia también. Sí. Yo también soy miembro de Marea Granate en Manchester, y es una preocupación que tenemos muy grave, sobre todo ahora, por ejemplo, que después del Brexit, que no sabemos cómo van a acabar esos acuerdos. Se supone que no, que hay acuerdos bilaterales que te permiten hacer un traspaso tanto del desempleo como de las pensiones, etcétera. Pero luego hay casos, como recuerdo que eran los pescadores, creo que eran en Noruega, que perdieron sus pensiones. O sea, es un riesgo. Lo que yo no voy a perder va a ser mi pensión inglesa. O sea, igual pues tendré que venir aquí a gastármela. No lo sé. Pero sí, es verdad que es una cosa que no está bien gestionada. Lidia. No, o sea, pienso como tú, es algo que todavía no está bien gestionado. Sé que hace unos años atrás, por ejemplo, si te ibas a Estados Unidos, el tiempo cotizado allí no te contaba para nada. Creo que ahora está cambiando y sí que te cuenta, pero todavía es algo que está en proceso. Entonces, en general, creo que dentro del marco europeo sí que, de manera general, sí que lo mantienes, pero aún así, todavía hay discusiones sobre eso y no está muy claro, así que esperemos que la situación mejore con el tiempo. Igual la científica que estamos fuera, pues nos quedamos sin pensiones. Un plus. Un plus. ¿Quién sabe? Es verdad que igual deberíamos de estar más preocupados por eso de lo que yo personalmente estoy. Creo que es importante, sí. Bueno, ¿alguien tiene más preguntillas por ahí? Igual sí que tengo una pregunta para Lidia. Anda.
O sea, que igual es una pregunta un poco para las dos, ¿no? El tema del retorno. O sea, ¿cómo ves tú el tema, el panorama de volver a España? ¿Entra dentro de tus planes? Cuando a nivel personal, no pienso en retorno. Las cosas pueden cambiar, evidentemente, o sea, las situaciones pueden cambiar y a lo mejor mañana digo, pues me vuelvo. Pero ahora mismo, en el sitio donde estoy, donde he conseguido llegar y toda la experiencia que he arrastrado durante estos años, a mí no me compensa volver a España, que se vive muy bien, se está muy bien, pero también tengo allí mis padres, o sea, que también puedo ir durante vacaciones allí. Pero realmente a nivel laboral no me compensa, porque yo ahora mismo, o sea, he dedicado muchos años, mucho esfuerzo y tiempo en formarme en lo que soy ahora y he conseguido llegar a un cierto estado social en cuanto a mi carrera científica y realmente la balanza ahora mismo se me inclina completamente hacia donde estoy. Entonces ahora mismo en el corto plazo no lo tengo yo en mente, pero bueno, las situaciones pueden cambiar y nos adaptaremos como el agua. No sé tú, Paqui, ¿cuáles son tus planes? Un poco lo mismo, ¿no? O sea, es un poco como, de momento pesa más la trayectoria profesional. Es verdad que aquí no tengo ni la comida, ni el clima, ni a la familia, ni a los amigos, y etcétera. Pero estando en Europa, como estamos en nuestro caso las dos, pues no estamos tan lejos. Quiero decir que ahora sí que estamos muy lejos por el tema COVID y que no se puede ir, pero en circunstancias no pandémicas la distancia no es tan grande, ¿no? ¿Qué distancia hay, por ejemplo, en Estados Unidos entre Nueva York y Miami? ¿No? O sea, y es un mismo país. O sea, que realmente eso, profesionalmente a mí, por ejemplo, sí que me gustaría, o sea, este es el típico discurso, ¿no? A mí los estudios que he tenido, la beca de doctorado y todo esto se me ha pagado con dinero público español. Entonces está un poco ese tema de me gustaría producir para mi país, el país que me ha permitido esto. Y ahora estoy produciendo para otro país con el impuesto de otros ciudadanos, de ciudadanos británicos. Pero sí que es verdad que significaría renunciar a muchas cosas. Entonces, eso, la balanza es, de momento, no me permite pensar en volver a España. Vale, aquí hay otra preguntilla de Maribel Tobar, ¿vale? Que os pregunta que desde vuestro punto de vista, ¿qué sería lo más inmediato a desarrollar en España para que los y las científicos CAS puedan comenzar a producir aquí? ¿Dinero? Hombre, para mí, esta es una respuesta que tengo preparada desde hace muchísimos años, o sea, que la tengo de carrerilla. Un compromiso estatal de todos los partidos, la agencia estatística científica que iba a haber en España, que suponía que iba a garantizar un mínimo de fondos relativos al Producto Interior Bruto del país destinados a ciencia, de tal forma que eso te permite una continuidad. O sea, que lo que hayas invertido luego no venga una crisis y retroceda 20 o 30 años, como ha pasado en España. Entonces, un compromiso de toda la clase política y social, porque creo que es la sociedad la que tiene que exigirlo para que la clase política lo haga, de continuidad en la inversión científica, incluso, pues, por ejemplo, se ha visto clarísimamente ahora con el tema de las vacunas, dónde se han producido esos desarrollos, en los países donde hay una inversión constante, incluso incremental en ciencia. Entonces, yo creo que si hubiera una iniciativa así, me plantearía volver a España, o sea, donde hubiera unos mínimos y una continuidad, porque yo recuerdo, yo he estado en España cuando estuvo más o menos bien, tuve la suerte, eso también es algo que jugó en las circunstancias que jugaron a mi favor cuando hice mi tesis doctoral, pero luego, claro, llegó la crisis y los grupos en los que yo trabajé en España lo han sufrido muchísimo, o sea, han sufrido muchísimo la carencia de fondos, en tener que no poder renovar a gente que ya tienes perfectamente cualificada para realizar su trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que una inversión continua, garantizada, es una garantía de futuro. Y para mí un planteamiento volver a España. ¿Alguna cosita?
más. Pues la verdad es que después de tu discurso bien preparado no tengo mucho que añadir. No, es muy, que me hace, muy por ejemplo, buena. mi familia mucho también, ¿no? De, ¿por qué no te vuelves? Ya. Yo, por ejemplo, claro, lo más importante es crear esta infraestructura que estás comentando, yo creo que es lo fundamental, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel social, que eso es lo que realmente va a impulsar que esto se cambie. Aparte de eso, por ejemplo, yo a nivel laboral, el puesto que yo tengo y lo que estoy haciendo no es algo que yo pueda conseguir fácilmente en España. Entonces eso también me para un poco, porque dependiendo de dónde me mueva en España, supone ir atrás en mi carrera. Entonces, en ese sentido, pues no me compensa. España, desafortunadamente, pues no me lo ofrece. Entonces, pues algo también a tener en cuenta. Y luego yo creo que también lo que falta en España es que haya un poco más de interacción entre universidad y empresa. Creo que hay una desconexión muy grande y yo creo que la empresa se puede beneficiar mucho de la universidad, se hacen muy buenas cosas en la universidad, pero falta esa conexión. Y eso, por ejemplo, es algo que yo fuera de España me lo he encontrado, es muy común. Y entonces esa interacción así. Y bueno, yo creo que también permitir que las empresas tengan más infraestructura, que sea más fácil montar empresas, porque así va a permitir que realmente se formen más empresas, que hay gente muy buena en España, pero realmente pues no tienen esta oportunidad. Entonces, si se facilita un poco la creación de las empresas, pues yo creo que ayudará también bastante. Luego, hay otro tema también que me has recordado, que es el tema de cuidados. Yo, por ejemplo, y de endogamia, yo esto lo cuento mucho. Yo, por ejemplo, no tenía dentro de mis planes venirme a Manchester porque yo trabajaba en el experimento CMS y los grupos que hacían lo que yo hacía no estaban en Inglaterra. De hecho, no pensaba venir a Inglaterra, estaban en Italia o en Alemania, etcétera. Y a mí me contactaron desde Manchester, me dijeron, estamos buscando a alguien con tu perfil, ¿por qué no solicitas este trabajo? Así. Entonces, sin conocerme personalmente, simplemente por el trabajo que hacía. Y eso a mí me dio muchísima confianza en mí misma y luego, desde que estoy en Manchester, una vez al año tenemos una evaluación. Y esta evaluación consiste en preguntarme qué tal estoy, cómo me encuentro profesionalmente, cuáles son mis objetivos para el año que entra y qué puede hacer la universidad para ayudarme a conseguirlos. Y eso es fundamental. O sea, para mí o sea, y luego está en ti pedir algo razonable o pedir algo loco, ¿no? Pero que hay un seguimiento y un cuidado hacia el investigador o la investigadora, en mi caso, que a mí me resulta muy gratificante. Entonces, son algunas cositas, sí, que se pueden hacer un poco mejor en España. Sí. Exactamente. Algunas ideas hemos dejado por aquí. Eso que dices, Paqui, me parece maravilloso. O sea, deberíamos proponernos a la Universidad de Granada, ¿no? Que nos hagan ese tipo de evaluaciones a nosotros también para ayudarnos y para impulsarnos un poquito más. Me parece fantástico porque además es que es necesario. Lo que decía Lidia también de cuidarte físicamente y mentalmente va también en esa misma línea. Si nosotros nos sentimos bien, si nosotros nos cuidamos y sentimos que nos cuidan, pues lógicamente no vamos a dar el 100%, intentaremos dar el 120%, aunque sea imposible, pero por lo menos lo intentamos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que decís es muy importante. Sí, a mí también me lo hacían cuando vivía en Sheffield, me convocaban cada cierto tiempo y hablábamos de las expectativas que yo tenía para mi futuro, y porque en realidad es otra dinámica. Lo que ellos piensan es que no haya fuga de cerebros, ¿no? Que si están formando personas dentro de un mismo centro, pues que se queden ahí, que sean rentables. Y me acuerdo que yo en otro sitio también donde estaba, también estuve en Bélgica, yo en los Países Bajos, tú puedes negociamos, ¿no? Y vamos a ver, yo necesito que mi marido venga y entonces para eso necesito tal. Y ellos, si lo ven conveniente, pues invierten en ti.
y la verdad es que te sube la moral un montón, que en España estamos acostumbrados a que nos digan siguiente. Pero bueno, sí, eso sí podría instaurar. Yo lo pediría a todos los centros educativos y universidades y empresariales de España que se lo hicieran, porque pienso que falta eso. Nos forman muy bien, pero luego no nos retienen porque les faltan el pequeño paso de un poco tener la empatía, ¿no?, con las personas que estamos trabajando dentro de los sitios. A ver, sería maravilloso que eso existiese aquí. Bueno, pues yo no sé si quedan más preguntas, Antonio, o vamos cerrando la sesión. Pues no, ya no quedan más preguntas. Si os parece, pues vamos cerrando. Nos quedamos para aquí, Lidia, y esto por aquí, ¿vale? Que tenemos que ajustar cuentas. Bueno, pues de momento cierro la grabación.